Gracias, señor presidente. Como usted podrá imaginar, llego al recinto con alguna situación de incomodidad. Tengo en mis pares una opinión adversa a la que yo represento, tengo las gradas gente que me silba, que me insulta cuando se pronuncia el nombre de mi familia. Sin embargo, quiero decir que llego aquí imbuido del mayor de los respetos por el dolor de la gente que ha sufrido una pérdida, ya sea de un familiar directo, un amigo, un correligionario o un compañero. El dolor, señor presidente, el dolor es dolor. Y no reconoce ni ideologías ni intereses mezquinos. El dolor simplemente se sufre. Yo mismo estoy sufriendo dolor. Hoy mismo, 24, se cumplen 4 meses de la partida definitiva de mi padre. Todavía no encuentro la fecha en que voy a dejar de llorarlo o voy a dejar de extrañarlo. Claro, me dirán, pero Bussi murió de muerte natural. Las víctimas de la violencia no. Y es cierto. Pero las víctimas de la violencia, señor presidente, no son de un solo signo político. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Se pretende hacer creer que una violencia de un lado y víctimas del otro. Y la historia no se juzga a partir de estos conceptos. La historia es un proceso de sucesos del hombre que están engarzados entre sí, hechos concatenados que se justifican y se encuentran razón unos con los otros. No se puede analizar un capítulo de la historia como si uno toma una porción de una torta y la lleva al living para comerla de postre. La historia no es así. Hacer esto es descontextualizar la historia. Que no es otra cosa que pretender juzgar capítulos de nuestro pasado con los valores de hoy. Eso es imposible. Eso es un acto de extrema irresponsabilidad, si se quiere ser objetivo y responsable. Hacer lo que se pretende es tratar de justificar posiciones políticas actuales con hechos del pasado. Para analizar el pasado, señor presidente, yo propongo hacer lo que hice estas últimas semanas. Leer, ver los testimonios de los factores de poder de aquella época, opiniones de senadores y diputados nacionales, qué decían las instituciones, qué decían los diarios. Incluso hay filmaciones que hablan de la época, de aquella época, filmaciones hechas en aquella época, no hechas en esta época. Si hacemos lo contrario, señor presidente, podríamos echar por tierra todo lo que ha hecho la humanidad, porque nada se hizo de acuerdo a nuestros valores. Nada. Pericles, Napoleón, Alejandro Magno, Juan Manuel de Rosas, no actuaron de acuerdo a otros valores. Actuaron de acuerdo a los valores de aquel entonces, en un contexto determinado. Una realidad que hoy resulta difícil de entender. Uno podría decir, Juan Manuel de Rosas fue un asesino, porque fusilaba unitarios, pero, un momento, veamos qué pasaba en la Argentina preinstitucional, y vamos a entender un poquito más qué hacía Juan Manuel de Rosas. Cuando empezó la sesión, señor presidente, se hizo un homenaje a la señora Elba Lilian Reinaga. La verdad es que me iba a oponer al homenaje porque pensé, bueno, están parcializando la historia de nuevo. Entonces, o no me iba a oponer, a lo mejor yo iba a pedir que se agregue en ese homenaje uno también a la niñita de 4 años, María Cristina Viola, la hija del capitán Viola. Porque si no íbamos a poder empardar los dolores de los argentinos. Pero a poco que la señora legisladora que leyó la carta, la señora Reinaga, empezó a dar fechas, me di cuenta que esta señora fue detenida 1 año antes del golpe militar. 1 año antes del golpe militar. Fue secuestrada y torturada. Pleno gobierno terrorista.
pleno gobierno democrático. Entonces dije, no, en realidad voy a apoyar el homenaje porque es la síntesis de lo que pasaba en los 70. Eso pasaba en los 70. No es que vinieron militares de Marte, de Júpiter, y dijeron, vamos a poner en práctica un plan sistemático de exterminio de la oposición. No es verdad. Todos sabemos que no es verdad. Esos militares que actuaron de 76 a la fecha, a la 83, eran producto de esta sociedad. No eran ni extranjeros, ni de otra galaxia, eran argentinos. Y actuaban de acuerdo a lo que pasaba en el momento. ¿Y qué pasaba en el momento? En el momento, mire, para hacer una petadísima síntesis de la historia pre-golpe de Estado, diría que en el año 59, 1959, aparecen los primeros movimientos subversivos, se llamaban los Utrúnicos, combatían contra Frondizi. Luego en el año 1964 aparece el Ejército Guerrillero del Pueblo, combatía contra Libia. O sea, no eran ciudadanos que buscaban la liberación, idealistas que querían un mundo mejor. No, eran subversivos. Querían subvertir el orden institucional y hacerse de tal cual había ocurrido en Cuba unos años anteriores. Luego aparecieron otras organizaciones extremistas. Miren, Pablo Pozzi, un ex montonero, historiador, nos comenta que en la década del 70 había 17 organizaciones subversivas en el país. 17. De las cuales son 5 que tenían alcance nacional. Eran la FAL, que es el Ejército de las Fuerzas Armadas de Liberación, las FAP, que es Fuerzas Armadas Populares, el ER, Montoneros y se me está quedando. Bueno, no es importante. No, eso viene después, El 11 de marzo del año 1973 gana las elecciones el Frejuli con la fórmula Cámpora-Solano-Lima. Cámpora, un hombre fuertemente influenciado por el electrismo. ¿Qué era el electrismo? El electrismo era una de estas organizaciones subversivas, se metía dentro del movimiento justicialista para desde allí construir las bases de un gobierno socialista. Eso era el electrismo. Tan fuerte era la influencia del electrismo en el gobierno de Cámpora que el primer día de su gestión, el 25 de mayo de 1973, dicta un decreto liberando a cerca de 2.000 subversivos. 2.000 subversivos que estaban detenidos en los distintos centros de detención de la República Argentina, a lo largo y a lo ancho del país. Estos presos políticos luego se dirigen al Congreso de la Nación ante la primera sesión del nuevo Congreso, porque acaba de haber elecciones, y consiguen, bajo amenaza armada, una ley de amnistía, porque querían que el decreto, como muchas veces ocurre aquí en Uruguay, ¿no?, que el decreto sea avalado por la ley. Entonces, dictan las leyes que las leyes muy cuestionadas, que al postre resultaron altamente beneficiosas para los que cometían todo tipo de tropelías en el país. La amnistía era por los delitos cometidos por los grupos guerrilleros. Se disolvía la Cámara Federal Penal. La Cámara Federal Penal era una cámara que los militares en la época de la NUCE constituyeron una Cámara Federal Penal para combatir la subversión con la ley en la mano. Entonces, se creó una Cámara Federal Penal y esa Cámara condenó a innumerables cantidades de subversivos. Previo juicio, ¿no? Juicio, sentencia y a la cárcel. Esta ley que logra las fuerzas subversivas apretando a los senadores y diputados nacionales disuelve la Cámara Federal Penal. Después lo asesinan a juez Quirós, que era el presidente de la Cámara, lo asesinan los montoneros. Y además son las leyes 20.509 y 20.510, que entre otras cosas hicieron escarcelables los delitos de tenencia de armas, de falsificación de documentos y delitos de amenazas con fines extorsivos, entre otras actividades que eran propias del fenómeno subversivo. Pero, entre tanto, que todavía no estaba en el país, veía con suma desconfianza lo que acontecía en la República Argentina.
y ya avisoraba un enfrentamiento entre la militancia peronista ortodoxa, que su principal aparato de estructura era el aparato sindical, y los centristas, los montoneros. Dicho conflicto se encarna, se hace explícito el 20 de junio del año 1973 en Ezeiza. Este acto, el 20 de junio del 73, fue el acto político más importante de que se tenga memoria en la República Argentina. Cerca de 3 millones de personas fueron a recibir al general Perón en Ezeiza. Y en el palco, que estaba conducido por el afamado cantante Leonardo Fabio, se armó una batahola fenomenal entre los centristas, que eran los montoneros, y las fuerzas sindicales, que era la columna vertebral del movimiento justicialista. Por supuesto, todos armados hasta los dientes. Se arma una balacera descomunal y mueren miles de personas. Miles de personas. Este hecho de violencia inusitado del país hizo que Cámpora saliera inmediatamente del gobierno. Cámpora duró 49 días como presidente. 49 días. La semana pasada lo endiosábamos a Cámpora. 49 días duró como presidente de la Nación Cámpora, porque Perón de un tincazo lo sacó y asumió Lastil, que era el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Lastil llama elecciones y, por supuesto, se presenta Perón en su fórmula con Isabel Martínez Perón y logra el 61% de los votos, haciéndose de la presidencia de la Nación. 2 días después de que Perón asume, lo matan a José Ignacio Rucci. Me extraña que nadie da la mención de José Ignacio Rucci. Yo lo que hace una mención. Bueno, en buena hora. José Ignacio Rucci era un hombre del sindicalismo, era el secretario general de la CGT. Era un hombre de extrema confianza de Perón. Y diría el hombre más cercano, más íntimo del general Perón. ¿Quién lo mata a Rucci? Los montoneros. Lo fusilan, lo acribillan. 32 balazos en el tema de Rucci. 33. ¿Cómo la traje? Porque era la operación Traviata. Sí, es verdad. Porque somos peronistas. ¿Sabe lo que dijo Perón? ¿Sabe lo que dijo Perón? Dijo: ninguna simulación o encubrimiento, por ingenioso que sea, podrá engañarme. Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse que por ese camino van mal. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen de sus intentos. Que cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Por esto, esta clara advertencia, no necesitaba ningún intérprete, no necesitaba ningún traductor, esta clarísima advertencia de Perón respecto a los grupos armados que asolaban al país. Pero lo que pretendía era diferenciarse claramente de lo que había hecho su antecesor Héctor Cámpora, que había liberado a los subversivos y había derogado la Cámara Federal Penal y había eliminado los delitos subversivos. Mientras tanto, el ERP se metía ya en el Monte Tucumán. El ERP ya hacía las bases en el Monte Tucumán. En las circunstancias y con el auspicio del gobierno peronista nace la AAA. La AAA. ¿Qué era la AAA? La AAA era un aparato paraestatal que tenía por misión, compuesta por peronistas ortodoxos, que tenía por misión rajar a balazos al imperio. La misión era combatirlo con las balas al primo montonero. Tanto fue así que se cuentan cerca de 1500 muertes en esa guerra sin cuartel entre la AAA, cuyo ideólogo era el ministro López Herrera, y el grupo armado montoneros. El momento de mayor tensión entre los montoneros y el general Perón se da el 1 de mayo de 1974, un día del trabajador, esos actos multitudinarios a los que el peronismo entonces nos tenía acostumbrados. Ingresa la columna de montoneros, que era
Impresionante, hay fotos, ¿no? Impresionante la cantidad de gente que marcaba, ingresa a la plaza y yo me disculpo porque son palabras fuertes que por ahí dañan algunos oídos. Lo que cantaban los motores decía, vea, 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 qué manga de boludos. Votamos una muerta a una prostituta y un cornudo. No decían prostituta, decían otra cosa. A una prostituta y un cornudo. Y también cantaban, qué pasa, general? Que llenaron de gorilas el gobierno popular. Pero que estaba en el balcón, perdón, no se hizo esperar. Inmediatamente tomó la palabra y dijo, no me equivoqué ni en la apreciación de los días que vendrían, porque él anticipaba esta lucha interna entre el peronismo y la estructura de gobierno. No me equivoqué en la apreciación de los días que vendrían, ni en la calidad de la organización sindical que se mantuvo a lo largo de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan. Hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante 20 años. ¿Qué hicieron los montoneros? Se fueron de la plaza, jurando venganza. En la guerra interna, mientras la guerra interna entre peronistas, donde había secuestros, la señora que estuvo acá su rato, es testimonio vivo de eso, asesinatos, tortura, esa guerra interna, con esa guerra interna a todo vapor, se muere Perón, el 1 de julio del año 1974. Y quiero recordar la sucesión institucional indicada que su señora esposa, María Estela Martínez Perosa, y a cargo del gobierno.